Pues si quieren ya vamos empezando, por favor, chicas. Ok, pues, a ver si me escuchan, chicos, porque ando, bueno, se escucha el de los tamales. Bueno, para empezar el día de hoy vamos a ver y hablar sobre la bioética. La siguiente parte. La bioética es como un concepto fundamental tanto en la medicina tradicional como en la medicina aeroespacial. La bioética se va a definir como el estudio sistemático de los actos humanos en la relación de la vida y la salud. Aquí se van a examinar bajo la luz de los valores y principios morales de cada persona y pues de la humanidad en general. Esta definición fue propuesta por Van Rensselaer-Potter, quien buscó conectar la biología con los valores humanos y con la idea de crear como un puente hacia el futuro. Entonces, en pocas palabras, la bioética nos ayuda a reflexionar sobre cómo las decisiones médicas impactan en la vida y cómo deben tomarse de manera responsable, justa y humana, incluso en escenarios extremos como pues en el espacio, ¿no? Que es en lo que nos estamos enfocando. La siguiente, por favor. En esta diapositiva vemos cómo la bioética no se limita solo a la medicina o a la biología, sino que también es un campo interdisciplinario. Y pues aquí vamos a ver en el centro la bioética global, que busca unir tres grandes áreas. Las ciencias biológicas, que estudian la vida y la salud desde un punto de vista científico. Las ciencias sociales, que analizan cómo las decisiones médicas afectan a la sociedad y a la cultura y pues a los grupos humanos. Y la parte de las humanidades, que aportan una reflexión ética, moral y filosófica sobre qué sería lo correcto y lo incorrecto, digamos, en el actuar médico. Entonces, cuando combinamos estas tres perspectivas, logramos una visión mucho más completa para guiar las decisiones que los profesionales de la salud toman día con día. Y pues en el contexto aeroespacial, esto significa pensar no solo en la biología del cuerpo, en el espacio, sino también en los aspectos humanos, sociales y éticos de vivir y trabajar fuera del planeta. Mm, ahí no sé si soy yo o ya no se ve. Ah, ya. La siguiente, por favor. Ah, ok. Aquí podemos ver los principales principios bioéticos que guían las decisiones en medicina. Existen dos grandes corrientes, la norteamericana y la europea. En la rama norteamericana, mm, fueron representados por Beauchamp y Children, quienes se establecieron los cuatro principios clásicos que pues seguramente muchos conocemos. El primero es la autonomía, que es el derecho del paciente a decidir. El segundo es la no maleficencia, que significa evitar causar daño. La beneficencia, que implica actuar siempre buscando el bien del paciente. Y la justicia, que se relaciona con la equidad y distribución justa de los recursos. Y por otro lado tenemos la corriente europea, que incorpora principios más humanistas que complementan a los anteriores, a los norteamericanos. Ahí vamos a tener a la vulnerabilidad, a la dignidad, a la autonomía y a la integridad. Estos me los va a explicar Tam. Y pues ya. Entonces, en la medicina aeroespacial, estos principios se vuelven aún más relevantes porque las decisiones se toman en entornos donde la vida humana depende de la tecnología, la cooperación y la ética profesional de todo un equipo, no solamente de una persona, sino que pues ahí se trabaja en conjunto. La siguiente, por ok.
Entonces vamos a hablar del primer principio, que es la autonomía, que como les dije significa el derecho de cada persona a actuar libremente y decidir sobre su propia salud. En medicina, esto se traduce como un consentimiento informado, es decir, que todo paciente tiene derecho a conocer los riesgos y beneficios de un tratamiento antes de aceptarlo o rechazarlo. Hablando en el contexto de medicina aeroespacial, la autonomía cobra como un sentido más especial, porque aquí, hablando de los astronautas, ellos deben de tomar decisiones informadas sobre los procedimientos o riesgos médicos que alguna misión espacial pueda conllevar o donde a veces el tiempo y las condiciones son críticas. Por ejemplo, un astronauta puede decidir si continúa o no una misión al presentar un problema de salud, considerando tanto su bienestar como el éxito de la misión. En pocas palabras, la autonomía es el principio que defiende el derecho de decidir, incluso en entornos más extremos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, supongo que no. El segundo principio es la no maleficencia y su frase clásica es el primum non nocere. Cambiar a la siguiente, por favor. Ya tienes también, ya tienes 7. Gracias. Entonces aquí es esta frase, pues, sí, o sea, lo que lo caracteriza, que es el primum non nocere, que significa primero no hacer daño. Este principio obliga a todo profesional de la salud a evitar causar daño intencionado, ya sea por acción o por negligencia. En el contexto de la medicina aeroespacial, la no maleficencia cobra una relevancia especial porque incluso las tecnologías y procedimientos médicos pueden representar un riesgo para los astronautas. Por ejemplo, debemos evitar exponerlos innecesariamente a una radiación o a condiciones de hipoxia o sobrecargas fisiológicas durante el entrenamiento o la misión a la que pues vayan a ir o se estén preparando. Aquí el principio nos recuerda que la ciencia y la exploración deben avanzar siempre sin comprometer la seguridad ni la salud humana. La siguiente, por favor. El siguiente principio es el de beneficencia, que significa procurar el bienestar de los demás a través de actos positivos. En medicina, este principio nos invita a disminuir el daño y maximizar el beneficio en cada procedimiento o decisión clínica que el profesional de la salud tome. En cuestión de medicina aeroespacial, la beneficencia se podría traducir en diseñar estrategias que protejan la salud del astronauta durante misiones prolongadas. Un claro ejemplo son los protocolos de ejercicio en microgravedad, que ayudan a preservar los huesos y músculos. Así se van a evitar complicaciones graves como la pérdida de masa ósea o llegar a una atrofia muscular. Entonces, en este sentido, la beneficencia no solo implica curar, sino también anticiparse a prevenir un daño. Y esto nos va a garantizar que cada acción médica aporte bienes, incluso fuera del planeta. La siguiente, por favor. Y el último es el principio de justicia, que busca la distribución equitativa de los recursos y el acceso a la atención médica. En la práctica clínica, este principio se aplica al brindar atención justa sin importar la condición social, económica o de procedencia. En el contexto de pues, la medicina aeroespacial, la justicia cobra un valor aún mayor, ya que es una misión en la que los recursos médicos son limitados, vaya. Por ejemplo, el equipo debe decidir cómo asignar medicamentos o el oxígeno o el tiempo de atención cuando todos dependen de los mismos recursos para sobrevivir, ya estando en la misión espacial. Y pues ya, en conclusión, la justicia en el espacio
no solo es ética, sino también es un principio vital para la cooperación y la supervivencia de toda la tripulación y pues no causar un daño. ¿Tienen alguna duda de esto? Yo creo que no. Basta. Bueno, pues nosotros vamos a seguir con estos principios éticos, pero vamos a analizar pues desde el otro ámbito que son pues los europeos. Y aquí vamos a tener a la dignidad, a la autonomía, a la vulnerabilidad y también a la integridad. Y pues vamos a ver pues la importancia de estos criterios éticos pues en la medicina, en este caso pues más enfocados a la medicina aeroespacial, ¿no? La vulnerabilidad, pues básicamente nos va a ayudar a reconocer, pues, nuestra fragilidad como humanos, ¿no? Entonces, el ser humano es una unidad orgánica cuya estabilidad depende del balance entre la salud y la enfermedad. Entonces, esto quiere decir que somos vulnerables a nuestro entorno. Y, eh, pues también afirmar que el ser humano es vulnerable, pues significa reconocer que sabemos que, pues no somos como que eternos y que va a llegar un punto en donde seamos vulnerables a algo que pues nos haga como que frente a esto, ¿no? Entonces, en la aplicación de la medicina aeroespacial, pues la vulnerabilidad en el espacio sabemos que se hace todavía más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos expuestos pues a radiación, a microgravedad y pues a un aislamiento. Entonces, pues todo este entorno nos va a hacer más vulnerables de lo que ya podríamos ser estando pues en un ámbito como en la Tierra, ¿no? Entonces aquí el paciente y el médico, o el paciente que en este caso sería nuestro tripulante, pues vamos a tener diferentes roles, ¿no? En este caso el paciente o nuestro tripulante va a asumir su vulnerabilidad al exponerse a los riesgos de la misión, pero también va a tener que asumir su vulnerabilidad al exponerse al equipo médico cuando sienta que es necesario, cuando se enferme o cuando tenga algún malestar. Entonces va a reconocer que está siendo vulnerable y que necesita ayuda. Y nuestro médico, pues la tarea que tiene es reconocer y priorizar la vulnerabilidad pues, que tiene nuestro paciente o nuestro tripulante. Entonces, pues digamos que un ejemplo, no sé, puede ser que un astronauta en órbita, pues sabemos que es física y psicológicamente vulnerable, de maneras en las que un paciente en un hospital pues terrestre no lo es tanto. Estamos siendo más vulnerables pues en el espacio pues por todo nuestro entorno que cambia, es diferente. Entonces, pues la enfermedad no solo le va a poner en riesgo a él, sino a toda la misión y también pues a todo el resto de la tripulación, ¿no? Entonces, pues el médico debe acompañar el proceso de esa vulnerabilidad y pues debemos de hacerlo con un trato pues que sea cordial y confiable. ¿Tienen alguna duda con este? Creo que está pues un poquito sencillo. Supongo que no. El siguiente, por favor. Ahora vamos con la dignidad, que básicamente la dignidad pues es el valor universal del ser humano. Entonces pues la dignidad es una cualidad universal que se predica de toda persona por el simple hecho de ser humana. Entonces todos pues tenemos dignidad con el simple hecho de ser humanos, ¿no? Entonces, hablando del contexto médico, esta cualidad confiere pues muchas responsabilidades y exige pues que el paciente sea tratado con respeto ante las decisiones pues que él tome, ¿no? Y también obviamente el médico. Entonces, pues la aplicación como que en medicina aeroespacial hay jerarquías un poquito estrictas y un poquito más de estrés, ¿no? Lo que les digo es como que cambia el entorno. Entonces, pues de aquí la dignidad del tripulante es súper fundamental. Entonces, el rol del médico es, bueno, sí, o sea, debemos como que dejar todas estas jerarquías y recordar que el médico es un ser humano tratando a otro ser humano. Entonces, esto significa que el médico debe de evitar el paternalismo. ¿Y qué es el paternalismo? Pues es donde el profesional de la salud toma decisiones sobre el tratamiento de un paciente, creyendo que pues sabe lo que es mejor para él, ignorando las preferencias del paciente y pues dejando también de lado su autonomía, ¿no? Que como nos había dicho ya, pues es eh, pues la posibilidad de que el paciente pueda decidir, ¿no? Y tomar decisiones. Entonces también hay que fomentar una relación horizontal
Y esta relación horizontal es aquella donde hay un poder y un control equitativo entre ambos participantes, que en este caso sería entre pues el tripulante y el médico, y pues deben ser tratados de igual a igual sin jerarquías. Y esto pues se va a caracterizar porque va a haber un respeto mutuo, va a haber una ayuda mutua y también una reciprocidad y colaboración con el paciente. O sea, vamos a establecer como que una relación donde haya pues confianza mutua. Y pues un ejemplo podría ser pues que no se trata como que de darle órdenes a nuestro paciente o a nuestro tripulante, sino se trata de pues saber como que ser humano, eh, saber que está pues bajo una presión inmensa con el mismo pues respeto que le tendríamos a otro paciente. O sea, básicamente es lo que les dije de confianza y respeto mutuo. Entonces, pues la meta básicamente es aumentar la autonomía del paciente para que también podamos aumentar el compromiso con su propia salud. Porque pues obviamente si lo llevamos a que él tome decisiones, pues sí, sobre su tratamiento, pues puede que también eso lo ayude a que él mismo pueda seguir esas propias decisiones que él tomó para que pueda mejorar su salud. Siguiente, por favor. Ahora vamos con la autonomía. Tenemos que pues el ser humano es dueño de sí y de su voluntad, entonces por ende es autónomo para tomar pues sus propias decisiones. La autonomía puede disminuir por pues, condiciones físicas, mentales o sociales, pero la autonomía fundamental es la que no se pierde, a menos que pues, actos injuren a otros. Eh, Porque la autonomía es una cosa y la autonomía fundamental es otra. O sea, son conceptos diferentes. Bueno, la autonomía puede disminuir y esto pues también reconoce la fragilidad humana, lo que ya habíamos hablado un poquito antes. Entonces, la capacidad de una persona para ejercer la autonomía puede verse afectada por lo que les dije, condiciones físicas, que poniendo ejemplo de condiciones físicas, podría ser que tuviera, pues no sé, alguna enfermedad grave, alguna lesión que le cause parálisis o hasta el coma, ¿no? Igual puede verse afectado por condiciones mentales, no sé, una discapacidad intelectual o algún estado de confusión o delirio, y pues también por condiciones sociales, como podría ser el aislamiento extremo, la privación de la información o la falta de recursos. Entonces, en estos casos, el ejercicio de la autonomía pues se va a reducir, pero no se va a anular el derecho a ella, que es lo que les decía. O sea, la autonomía es una cosa y la autonomía fundamental es otra, que la autonomía fundamental es básicamente el derecho que tenemos simplemente por ser humanos de tener pues autonomía, y la autonomía como tal es cuando pues ya la ejercemos. Em, no sé, igual un ejemplo podría ser eh, un paciente con Alzheimer puede tal vez no poder tomar una decisión sobre su tratamiento, pero de respeto a su voluntad y valores debe mantenerse porque pues la autonomía fundamental del paciente va a persistir, aunque ya no sea tan autónomo para tomar sus propias decisiones o contribuir a tomar decisiones. Entonces, la única condición bajo la cual el derecho a ejercer la autonomía puede ser éticamente restringido es cuando las decisiones o acciones de la persona causan un daño injustificado, que se puede decir una injuria, a terceras personas o violan los derechos de pues terceras personas, ¿no? Entonces, no sé, un ejemplo podría ser que una persona es libre de conducir a alta velocidad, es donde entra su autonomía, pero si al hacerlo pone en riesgo a otras personas, que a ellas sería una injuria, pues el Estado o la sociedad pues estarían pues justificados, ¿no? Para limitar su autonomía, que podrían hacerlo pues retirando la licencia, ¿no? En este caso, que se hicieran las cosas bien claro, ¿no? Entonces, en un contexto médico, también esto podría ser cuando un paciente con una enfermedad pues altamente contagiosa se niegue a aislarse, ¿no? Ahí no podríamos respetar su autonomía porque pues tendríamos que llevar a cabo los protocolos, ¿no? Entonces, el resumen, el respeto a la autonomía es pues casi absoluto y solo puede ceder ante el principio de la no maleficencia o la protección de los derechos de los demás. Entonces, la responsabilidad igual del médico es proteger la autonomía fundamental del paciente y ayudarlo a ejercerla en la mayor medida posible. Y pues como que un ejemplo sería, eh, no sé, si un tripulante presenta alguna enfermedad o algo, pues el médico de vuelo no puede simplemente como que dictar el protocolo y hacerlo y decirle, sabes que lo vas a hacer así y así. O sea, no, el médico debe proporcionar toda la información sobre los riesgos y beneficios al paciente,
Y pues él, con su autonomía intacta, obviamente, pues debe de ayudarnos a tomar la decisión final, si está de acuerdo y todo eso, que es pues como el consentimiento informado, que igual ya hablaremos, bueno, ya les hablaremos adelante de ello. Entonces, pues la autonomía es la base para que el tripulante sea un participante activo y pues no solo un receptor del tratamiento, ¿no? Siguiente, por favor. Y pues por último tenemos a la integridad, que es básicamente el balance entre el cuerpo, la mente y la sociedad. Entonces, la integridad de una persona se expresa en una relación equilibrada entre los elementos en la medicina aeroespacial. Se debe tratar al tripulante de una manera integral, es decir, tomando en cuenta todo esto que ya habíamos mencionado antes, de los elementos corporales, psicosociales e intelectuales de la vida. Entonces, debe de haber una relación horizontal, que ya la habíamos mencionado antes, que pues es aquella donde hay un poder y control equitativo entre los participantes, donde nos tratamos igual sin que haya jerarquías, y pues se va a caracterizar por respeto mutuo, ayuda mutua, reciprocidad y colaboración con el paciente, y pues una relación pues de confianza, ¿no? En donde todo sea mutuo, básicamente. Entonces, pues el paciente pues puede ser partícipe de la evolución de la salud y de las soluciones terapéuticas pues de manera integral. Y pues un ejemplo podría ser, no sé, que un tripulante presentara un dolor de espalda, que en este caso sería un problema corporal. Y pues en la Tierra pues podría ser que el tratamiento fuera solo físico, pero pues en el espacio se debe considerar la integridad de todo lo que, los elementos que ya habíamos dicho antes, ¿no? No sé, hablando de corporal, nos haríamos la pregunta de, ¿es un problema muscular o de densidad ósea por la microgravedad? En la parte psicosocial podríamos hacer la pregunta de, ¿el dolor se debe al estrés del aislamiento o a un conflicto con un compañero? Porque eso pues entraría en un elemento psicosocial. Eh, Intelectual podríamos decir, ¿necesita la tripulación adaptar un protocolo de ejercicio que involucre su participación intelectual? Entonces, antes de dar un diagnóstico y el tratamiento, debemos de evaluar todo esto para que pues ambos sean integrales y reconozcamos que pues la salud física, mental y social están intrínsecamente ligadas, especialmente más cuando estamos pues en otro entorno completamente diferente y en donde pues es un poquito más complicado adaptarnos. Entonces, pues en conclusión, eh, todos estos principios éticos van a ser pues directrices éticas que en la medicina aeroespacial se vuelven súper importantes para que podamos proteger la humanidad del tripulante, del médico también, pero en este caso un poquito más del tripulante, en un entorno que es un poquito pues más complicado, ¿no? De lo normal. ¿Tienen alguna duda? Bueno, creo que no. Entonces terminamos con esta de bioética. Bueno, vamos a continuar. Buenas noches, mi nombre es Gisela Arreola y vamos a hablar ahora sobre los derechos humanos en el espacio. Estos se van a referir a los principios y normativas que buscan proteger la dignidad, la seguridad y el bienestar de los seres humanos involucrados en las actividades espaciales. Y a manera de introducción al tema, les mencionaré cuáles son los antecedentes históricos más relevantes que dieron paso a los derechos humanos en el espacio. La historia comienza con el lanzamiento del Sputnik 1 por la Unión Soviética en el año de 1957, el cual fue el primer satélite artificial que marcó el inicio de la carrera espacial. A pesar de que el concepto de derechos humanos no se discutía directamente en el contexto espacial en esos años, el evento dejó claro que el espacio exterior era una nueva frontera para la humanidad, lo que con el tiempo llevaría a la reflexión sobre la protección de los individuos involucrados en las misiones espaciales. En 1961 ocurre la primera misión espacial con un ser humano llamado Yuri Gagarin. Este fue un hito en la historia de la humanidad, pero también un momento que planteó desafíos sobre la salud, la seguridad y la protección de los astronautas en condiciones extremas.
Fue la primera vez que un ser humano fue expuesto a la microgravedad y otros factores del espacio, lo que abrió el debate sobre los derechos laborales y el bienestar de los astronautas. Aunque no existían protocolos formales de derechos humanos, una vez más, este evento dejó claro que era necesario garantizar la seguridad física y psicológica de las personas involucradas en la exploración espacial. El Tratado del Espacio Exterior, firmado en 1967, fue uno de los primeros acuerdos internacionales que estableció principios fundamentales para la actividad humana en el espacio. Aunque el tratado no menciona específicamente los derechos humanos, su énfasis en la cooperación internacional y el uso pacífico del espacio son principios que reflejan el respeto hacia la humanidad y en su conjunto. En 1979 se adoptó un acuerdo sobre la actividad de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes, que amplió los principios establecidos en el Tratado del Espacio Exterior. Aunque no aborda directamente los derechos humanos, el acuerdo establece que las actividades espaciales no deben llevarse a cabo de acuerdo con el principio, deben llevarse a cabo con el principio de cooperación y sin causar daño a otros países o cuerpos celestes. Con el avance de las misiones espaciales, especialmente con la Estación Espacial Internacional, se comenzaron a establecer protocolos específicos para proteger la salud y el bienestar de los astronautas, aunque no existía una legislación universal sobre los derechos humanos en el espacio. Durante estas décadas, las agencias espaciales sí comenzaron a poner énfasis en temas como el derecho a la salud y a la seguridad de los astronautas. Y finalmente, en el siglo XXI, con el crecimiento de la industria privada en el espacio, los derechos de los astronautas y los futuros turistas espaciales han comenzado a ser una preocupación creciente. Aunque aún no existe una legislación internacional específica sobre los derechos humanos en el espacio, las misiones privadas y las futuras colonias espaciales exigen un marco legal y ético que aborde temas relevantes como la protección de los derechos laborales de los astronautas y de los turistas espaciales, y que se apoye también el bienestar psicológico y físico de los mismos. Entonces, la pregunta es, ¿existen los derechos humanos en el espacio? La respuesta es no. No existen derechos humanos específicamente establecidos para el espacio, en el mismo sentido en que existen aquí en la Tierra. Sin embargo, esto no significa que los derechos de los seres humanos involucrados en las actividades espaciales estén completamente desprotegidos. El marco legal más relevante para las actividades en el espacio es el Tratado del Espacio Exterior. Este es un acuerdo internacional firmado por las Naciones Unidas, como ya lo había mencionado, en 1967, y es considerado el primer marco legal global sobre la actividad espacial y establece las normas y principios básicos para la exploración espacial pacífica. Aunque los acuerdos no abordan específicamente los derechos humanos en el espacio, los principios que establecen pueden ser considerados como una base para la futura protección de los derechos de los astronautas y colonos espaciales. Estos principios son el uso pacífico y la cooperación internacional, que pretende garantizar que las actividades espaciales se realicen de manera cooperativa y pacífica. También tenemos a la responsabilidad internacional, que asegura que los países sean responsables de las condiciones de los astronautas y futuros colonos espaciales. Protección del medio ambiente espacial y la humanidad. Este engloba la responsabilidad y sostenibilidad en el uso de los recursos espaciales para asegurar que las actividades en el espacio no dañen a los individuos ni al entorno. Y finalmente, igualdad de acceso y no apropiación. El espacio, los cuerpos celestes y en general todos los recursos que estén en el espacio deben de estar al servicio de toda la humanidad, lo que implica que todos los seres humanos tienen el derecho igualitario de acceder a estos recursos y oportunidades sin discriminación de ninguna índole, y no está permitido ser dueño de nada que sea parte del espacio. Aunque quizá para nosotros parezca algo obvio este último punto, quiero compartirles que en realidad para algunas personas no lo fue. Y este es el caso de Gregory Nemitz. En el año 2000, Gregory Nemitz, que es un residente de Carson City, en Nevada,
vio el creciente interés científico en el asteroide 433 Eros, que es este que se puede observar aquí, y decidió reclamarlo como suyo, ya que no había sido reclamado previamente por nadie. Fundó una empresa donde él mismo era el dueño y registró su reclamo de propiedad en un registro privado, o sea, en el suyo. Nimitz se basó en el Tratado del Espacio Exterior de 1967, que prohíbe a los países reclamar soberanía sobre cuerpos celestes, pero no dice nada sobre que un individuo pueda adquirir o hacerse dueño de alguno. Entonces, usando este vacío legal, intentó hacer valer su derecho a la propiedad privada interplanetaria. En 2001, la NASA aterrizó su sonda NIR, que es esta que podemos ver aquí, en el asteroide de este hombre, lo que Nimitz interpretó. Por respuesta, envió una factura de tarifa de estacionamiento a la NASA por $20, que representaban $0.20 al año durante 100 años. Por supuesto que la NASA rechazó el pago y Nimitz tuvo que llevar el caso a los tribunales en el año 2003. El Tribunal de Distrito de Nevada y el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazaron su demanda en el año 2004 y 2005, argumentando que la propiedad solo existe bajo el reconocimiento de una autoridad soberana. Dado que el Tratado del Espacio Exterior prohíbe que cualquier nación reclame soberanía sobre cuerpos celestes, el reclamo de Nimitz carecía de fundamento. Y finalmente el caso fue cerrado y el asteroide 433 Eros sigue siendo considerado parte de la propiedad de toda la humanidad. Estos principios que anteriormente les mencioné tienen implicaciones indirectas sobre la equidad y el bienestar de las personas involucradas en las misiones espaciales, pero no son normas específicas de derechos humanos que protejan a los astronautas u otros seres humanos involucrados en el espacio de la misma manera que lo hacen los marcos legales terrestres. A pesar de la ausencia de este marco específico de derechos humanos espaciales, los astronautas y otros individuos involucrados en las misiones espaciales sí están protegidos por protocolos de salud y de seguridad. Las agencias espaciales como la NASA, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Rusa, etc., han desarrollado protocolos de salud y bienestar para los astronautas que buscan minimizar los riesgos de salud derivados de la radiación cósmica, la microgravedad y el aislamiento. Sin embargo, estos protocolos son más bien un conjunto de medidas de seguridad y salud y no una normativa explícita sobre derechos humanos. Por ejemplo, los astronautas deben de realizar ejercicio todos los días para prevenir los efectos negativos de la falta de gravedad, haciendo al menos 2 horas de ejercicio físico al día de forma regular para asegurar su salud cardiovascular y la prevención de pérdida de masa muscular y ósea. Las sesiones de ejercicio se distribuyen entre entrenamiento de resistencia, cardio y flexibilidad. Y se necesitan equipos especiales para realizar este tipo de ejercicios en el espacio, que en la siguiente diapositiva los veremos. Y con todo esto se obtienen múltiples beneficios. Dentro de lo principal es algo de lo que ya les mencioné, la prevención de la pérdida de la masa muscular, el mantenimiento de la densidad ósea y también que se mejore el bienestar psicológico. Esto es lo que les había mencionado. Y entonces aquí podemos, esta foto, la persona que se ve aquí es el astronauta de la NASA e ingeniero de vuelo de la Expedición 72, se llama Nick Hage, y está pedaleando en un ergómetro de ciclo con aislamiento y estabilización de vibraciones. Su abreviación es EVIS, que proporciona la finalidad de este como bicicleta, es proporcionar el acondicionamiento aeróbico y cardiovascular a través de actividades de ciclismo en posición reclinada o en posición vertical, como lo está este astronauta. También tenemos otro tipo de equipos especiales para realizar ejercicio en el espacio. El que vemos en el primer video, este de aquí, es la cinta de correr T2, que es un equipo avanzado diseñado para realizar ejercicios en condiciones de microgravedad. Y a diferencia de las cintas tradicionales que tenemos aquí en la Tierra, la T2 utiliza un sistema de bandas de sujeción que mantiene al astronauta en su lugar mientras corre, evitando que flote debido a la falta de gravedad.
La siguiente es la que les acabo de mencionar en la diapositiva anterior, es el CEBIS, que es una bicicleta estática diseñada para su uso también en microgravedad, que utiliza un sistema de aislamiento y estabilización por vibración para mantener al astronauta en su lugar mientras pedalea. También evitando que flote debido a la falta de gravedad. Y finalmente, la última que observamos aquí es el equipo ARED, que este es un sistema de ejercicio diseñado para mantener la masa muscular y la densidad ósea en condiciones de microgravedad. Este utiliza un sistema de pistones que aplica resistencia ajustable mediante un mecanismo hidráulico o neumático. Y estos generan resistencia al comprimir un fluido o aire dentro de un cilindro, lo que permite simular el levantamiento de pesas tradicionales, que es como lo hacemos aquí en la Tierra. Bueno, ¿y cuál es la importancia de establecer derechos humanos en el espacio? A medida que las misiones espaciales se vuelven más frecuentes y avanzan hacia la colonización de otros planetas y el turismo espacial también se vuelve más accesible, la necesidad de establecer derechos humanos en el espacio es cada vez más urgente. Esta necesidad no solo busca proteger a los astronautas, sino también garantizar que las actividades en el espacio respeten los valores fundamentales de la humanidad. Entonces, dentro de todo esto, pues está como principal objetivo la protección de la dignidad humana en el espacio. También la prevención de abusos laborales y la protección de los trabajadores espaciales. Garantizar la equidad y acceso a la exploración espacial, la ética de la colonización espacial y los derechos de los colonos, la expansión de la actividad espacial privada y la necesidad de tener una reglamentación y la protección de la salud física y psicológica de los astronautas, especialmente en las misiones que son más largas. Entonces, como conclusión, aunque los derechos humanos en el espacio no están explícitamente definidos en los tratados internacionales, los principios que sí los podemos encontrar en el Tratado del Espacio Exterior y el Acuerdo sobre la Luna proporcionan una base ética y legal que garantiza la igualdad de acceso, la seguridad y el bienestar de los seres humanos involucrados en actividades espaciales. La importancia de establecer derechos humanos en el espacio es crucial, ya que el respeto por la dignidad humana debe de prevalecer incluso en el espacio exterior, protegiendo la salud, la seguridad y el acceso igualitario a las oportunidades espaciales. No sé si tengan alguna duda. No sé si sonó como que alguien puso algo, pero no puedo ver. Sí, alguien te puso algo ahí en el chat. ¿Me lo podrían leer, por fin? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José. Sí, más que todo lo que preguntaba eran dos cosas. Hace un par de años atrás yo escuchaba que ciertas partes o ciertas regiones de la Luna ya están empezando a tener dueño o incluso veía personas con documentos legales, se podría decir, diciendo que dicho territorio allá en la Luna ya era suyo. Entonces no es cierto eso. No, al menos de acuerdo a estos tratados que son los que tenemos como más oficiales hasta la actualidad, eso no puede ser posible. Y de hecho, pues por eso también como que les ejemplifiqué con uno de los casos del señor Gregory Nimitz. Sin embargo, estaría interesante igual investigar acerca más más sobre este tema que comentas, pero por lo que yo leí, me informé, no es posible. Y si un país o una persona dentro de un país que no esté dentro de este compromiso que tienen, lo puede, digamos, decir, hey, yo puedo reclamar porque mi país no está dentro de este marco. ¿Podría ser viable esa parte? Es una buena ¿O qué pregunta. país, Ajá. Sí, o sí, qué dime. países están dentro del tratado? Se supone que en general, ¿cómo lo puedo explicar? Todos los países deben de considerar este tratado. No es como que unos estén excluidos. Al final, si un país que no forma parte de este tratado dice, no, yo me declaro dueño de la luna
o de cualquier cuerpo que nosotros queramos que esté en el espacio, realmente se debe de someter como a todo un proceso donde, repito, al menos por lo que yo me informé, no se le va a permitir, porque se perdería como toda esta, em, pues sí, como toda esta base que se puso gracias al tratado. Entonces, no, o sea, a pesar de que los países no estén dentro de este tratado, no significa que sean como excluidos o que en ellos no se lleven a cabo estas normas. En sí, es para que todo el planeta, todos los habitantes de este planeta y todas las naciones de este planeta cumplan con este acuerdo que se hizo, con este tratado que se firmó. No sé si contesté tu pregunta, si Sí, sí, hay sí. alguna Bien. otra duda. Y por ejemplo, Elon Musk está planeando colonizar Marte. Incluso creo que algunas empresas privadas norteamericanas y europeas lo piensan lo mismo. Por ende, ¿cómo ellos más o menos estarían pensando en el marco legal? Serían tipo domos para que las futuras colonizaciones humanas puedan sobrevivir a dichas condiciones, tales como la microgravedad, la radiación, entre otros. Ajá. Bueno, de hecho, a pesar de que existe este tratado, sigue habiendo muchos vacíos, ¿no? Legales. Entonces, como lo había comentado, sí es importante que ya se haga como una asociación donde se establezcan realmente todas estas situaciones que pueden llegar a pasar, porque así como lo hizo este señor, otro país, como tú lo mencionas, ¿no? O otra institución que ya está pensando en colonizar o en hacerse dueño de algún planeta o algo así, va a encontrar un vacío y probablemente hasta, ojalá que no, pero hasta lo logre. Pero es por esto que debe de haber este establecimiento ya de normas específicas que regulen todo este tipo de situaciones. Entonces, a ciencia cierta no te puedo decir como, no, mira, es imposible que suceda. Realmente yo creo que sí hay vacíos todavía que se deben de llenar, pero pues todo es posible siempre y cuando no se establezca todavía algo en lo que todas los países estén de acuerdo y que se atengan a estas reglas. ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, sí, gracias. Ok. Muchas gracias. No sé si haya otra pregunta o pasamos al siguiente tema. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el consentimiento informado. Este es un tema bastante importante y tiene distintos matices también. El punto con esto es que cuando estamos hablando de medicina en general, independientemente de si es medicina del espacio o medicina terrestre, es muy importante que a nuestros pacientes o a los sujetos de estudio siempre les preguntemos cuáles van a ser les informemos cuáles van a ser los protocolos que se van a llevar a cabo, cuáles van a ser los procedimientos, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, tanto como pacientes o como sujetos de estudio. Entonces, este es un marco regulatorio que es muy, muy, muy importante tanto en la práctica médica, en la clínica, como también ya en la medicina del espacio. Básicamente, el consentimiento informado va a fungir como un documento, vaya, en el que el sujeto va a aceptar racional y de manera voluntaria por parte pues de esta persona para someterse a una intervención médica, ya sea a la intervención, a una investigación o participar como tal en el procedimiento. Esto también lo podemos ver, por ejemplo, en los estudios de laboratorio o cuando se quiere realizar algún estudio de cohortes y todas estas cosas, generalmente tiene que haber un consentimiento informado. ¿Por qué? Porque las personas que están decidiendo participar también tienen derechos, tienen autonomía y como lo estaban ya platicando mis compañeras, tenemos que respetar todo este marco bioético. Entonces, también hay que informar sobre cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos y cuáles son las alternativas que existen a estos tratamientos, pero también a estos procedimientos. ¿Me pueden ayudar con la siguiente, porfa? Vale.
Ahora, ya hablando específicamente en medicina aeroespacial, existen distintos puntos que en los que tiene que cumplir un consentimiento informado. Primeramente, el respeto por la autonomía. Ya mencionaban la importancia que tiene y garantizar sobre todo que la persona, ya sea astronauta o pasajero espacial, porque también ahorita les voy a platicar un poquito de lo del turismo espacial, y que esta persona tenga la capacidad de tomar las decisiones informadas sobre su cuerpo y sobre su salud, pero justamente esto, ¿no? Informadas, que tengan todo el contexto de lo que va a estar pasando y que a partir de ahí tomen las decisiones de si quieren proceder en estos eventos. Después está la protección frente a los riesgos inherentes. Van a haber riesgos conocidos y también desconocidos, como la exposición a la radiación, por ejemplo, los efectos derivados de la microgravedad, entre muchos otros que van a requerir una comunicación exhaustiva de la situación y de las limitaciones del conocimiento científico actual. Entonces es fundamental que se le informe a todas las personas que participen sobre todos estos riesgos, insisto, tanto conocidos como desconocidos. También está el fundamento ético y legal. De esto no me quiero como adentrar mucho, no me quiero clavar tanto porque más adelante lo vamos a ver, pero básicamente es un requerimiento legal y es un pilar ético de la práctica médica que nos va a ayudar a evitar la explotación de los sujetos vulnerables y a prevenir prácticas irresponsables en contextos de alto riesgo. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Pero como lo mencionaba, también hay algunas limitaciones y hay algunas críticas que se han hecho a lo largo de la historia justamente a estos consentimientos informados de acuerdo de cómo se aplique y de acuerdo de quién los aplique. Yo aquí les pongo un poquito sobre el turismo espacial. ¿Por qué? Porque generalmente las empresas grandes, no voy a mencionar nombres, pero yo creo que ya todos sabemos de qué empresas estamos hablando, generalmente suelen omitir muchos datos importantes con respecto al consentimiento informado. Y los consentimientos suelen tener muchísima presión, por ejemplo, para que las personas accedan a firmar todos estos documentos. Entonces, esto resulta como una limitación. Por ejemplo, en los escenarios en los que se va a utilizar una animación suspendida, por decir algo, el astronauta no puede retirar su consentimiento una vez que se inicia el proceso. Entonces, esto va a limitar su capacidad para decidir en el transcurso de la misión. Y esto es de verdad fundamental. Y es importante también confirmar que la decisión sea tomada de manera libre, en ausencia de coerción, que es lo que les mencionaba hace un momento, que suele pasar mucho en los viajes de turismo espacial, para lo cual se va a requerir un proceso de evaluación que asegure la autenticidad de ese consentimiento. ¿Podemos ir a la siguiente? Ahora me voy a meter un poquito más al tema de directrices, que básicamente hay diferentes de acuerdo a la organización, de acuerdo al tipo de viaje que se va a estar haciendo, de acuerdo a si es un astronauta o un turista, de acuerdo a un montón de regulaciones que tienen que haber durante este proceso para que podamos determinar cuáles van a ser las pautas o los puntos más importantes de este consentimiento. Por ejemplo, acá es para los vuelos espaciales comerciales, que es lo que les mencionaba hace un momento. Primero, es fundamental, por no decir lo más importante, el divulgar los riesgos a nivel sistémico. Es decir, los operadores deben informar sobre todos los riesgos que se asocian a fases tanto de lanzamiento como de reentrada. Y generalmente lo que aquí piden es que no se profundice en efectos a largo plazo. Entonces el problema con esto es que ha sufrido muchas críticas porque justamente el no profundizar en efectos a largo plazo puede resultar contraproducente para las personas que están justamente en estos viajes de turismo o en general de comercio. Ahora, también pide el obtener el consentimiento por escrito. Se exige que firmen formularios de consentimiento que reconozcan la naturaleza experimental de la operación y la ausencia de certificación gubernamental total del vehículo. Y aquí justamente, que creo yo es la parte más importante de esto que les platico, son las críticas y las insuficiencias. Han habido a lo largo de la historia muchísimas críticas que señalan que justamente este enfoque va a resultar insuficiente para abordar todos los riesgos que pueden manifestarse a lo largo tanto de meses como de años. Y no me quiero meter mucho a hablarles sobre los riesgos porque también es un tema que vamos a hablar un poquito más adelante ya en cambios fisiológicos a los que se somete el cuerpo humano en condiciones extremas como los de la microgravedad, pero ya en particular hay muchísimos que es importante que las personas conozcan a detalle y que la definición legal de lesión grave es solamente aplicable a un periodo de 30 días. Entonces, esto para las personas estudiosas de todos estos temas es totalmente inadecuada frente a los efectos prolongados de la exposición espacial. Entonces, pues básicamente es eso. ¿Podemos ir a la siguiente?
Ya esto es como un mini resumen. La verdad es que el tema de consentimiento informado no funciona tan diferente como funciona aquí en la Tierra. Yo creo que si tienen un poquito de contexto sobre la práctica médica, la práctica clínica, nuestros manuales y nuestras guías de práctica clínica ya incluyen justamente que debe haber un consentimiento informado. Ustedes saben que tanto para operaciones como para procedimientos, incluso cuando tienes a una persona en tu consulta, tienes que pedir siempre su consentimiento, tanto como para tocar como para ejercer cualquier tipo de procedimiento médico. Entonces no funciona tan diferente. Es por esto que aquí les hago como un pequeño resumen del aspecto y la propuesta de marco global. Por ejemplo, está la divulgación de riesgos, el proceso de consentimiento, la capacidad de retiro de ese consentimiento, que eso también es muy importante porque imagínense qué pasaría si en algún momento tú ya llenaste todos los papeles y tú ya dijiste, sí, estoy de acuerdo con que sometan mi cuerpo a todos estos cambios y de repente cambias de opinión. Entonces aquí en esta tabla justamente hablamos sobre qué pasa cuando hay un cambio de opinión o si tú decides retirar tu consentimiento, cómo funciona a grandes rasgos. Y también está el tema de supervisión y auditoría, porque es muy importante que tomemos en cuenta que depende mucho de la organización y depende mucho del contexto del cómo se va a aplicar. Por ejemplo, me voy a ir un poquito rapidísimo con esto. En divulgación de riesgos, NASA, para NASA es detallada, general a nivel sistémico y incluye muy pocos detalles de riesgos a largo plazo. Entonces, una propuesta de marco global que se hace a nivel sistémico, por ejemplo, es la información completa y materializada. Es decir, que ya en propuestas gubernamentales y en propuestas generales de estos marcos globales en general, ya se incluye la información completa y materializada de cómo van a ser estos procedimientos médicos. También está el proceso de consentimiento. Acá les hago de la misma forma como un análisis, pero también tomemos en cuenta que las misiones que se hacen por NASA generalmente tienen una mayor duración. Son misiones de larga duración en la que muy probablemente los astronautas te van a someter a distintos riesgos a lo que tú te podrías someter, por ejemplo, en un viaje comercial. Entonces, es por esto que estas adecuaciones son como muy subjetivas y queda pues ahora sí que a la interpretación muchas veces. Y justamente esto, por ejemplo, la propuesta de marco global es la integración de evaluaciones médicas y en seguimiento en tiempo real, para que de esta forma se pueda monitorear cómo están sufriendo los cambios los astronautas o las personas que están sometiéndose a este tipo de situaciones como la microgravedad, que ya lo mencionaba hace un ratito, y de esta forma que sea algo totalmente informado y que sea totalmente consciente. También se propone la flexibilidad de acuerdo a la situación del riesgo y condiciones de la misión, esto de acuerdo a la capacidad de retiro del consentimiento. Ahora, por ejemplo, en NASA hay muchas limitaciones en los escenarios especiales, por ejemplo, la animación suspendida, que también como les mencionaba lo vamos a hablar un poquito después, entonces ustedes no se preocupen, pero sí, después está que la FAA no, no se contempla retiro una vez firmado para ciertos riesgos. Entonces eso también es fundamental que lo tomemos en cuenta. Y finalmente tenemos supervisión y auditoría. En cuanto a supervisión y auditoría, tenemos que para NASA hay una supervisión interna y colaboraciones internacionales. ¿Por qué? Porque es una agencia que, no olvidemos, es perteneciente a un sistema gubernamental. Entonces tienen que estar sometidos en distintos no solamente acuerdos internacionales, sino también regulaciones, que ya lo platicaban mis compañeras hace ratito. Entonces va a ser muy diferente para un vuelo comercial que para un vuelo o una misión ya tripulada a largo plazo. Entonces es por esto que se propone la supervisión estandarizada y recomendaciones de panel internacional. Entonces, pues a grandes rasgos esto es el consentimiento informado. No sé si tengan alguna duda. Creo que no. Como lo mencionaba hace un ratito, de verdad es muy similar a lo que ocurre en nuestra práctica clínica. No hay mucha diferencia con eso, ya que siempre hay que solicitar el consentimiento en cada operación que se vaya a hacer, desde lo más mínimo como es el lanzamiento hasta la reentrada. Siempre hay que solicitar el consentimiento a la persona que va a ser sujeto de estudio. Entonces, pues básicamente estas son como que los marcos regulatorios que les mencionaba. Y pues no sé si tengan alguna duda, si tengan algún comentario, si ya habían visto algo al respecto, si es nuevo para ustedes.
Me parece que no. Como les decía, creo que es fundamental que entendamos esto porque para lo que sigue, que ya es como cambios fisiológicos y absolutamente todo lo demás, es de verdad fundamental que las personas puedan dar su consentimiento. Entonces, pues básicamente eso es todo con respecto a consentimiento informado. Bueno, y ya para finalizar el día de hoy, les voy a hablar rápidamente acerca de la toma de decisiones médicas en el espacio. La toma de decisiones médicas en el espacio se refiere al proceso de diagnóstico, tratamiento y manejo de la salud de los astronautas durante las misiones espaciales. Debido a la naturaleza extrema y aislada del espacio, las decisiones médicas deben tomar en cuenta no solo la salud física y psicológica de los astronautas, sino también los limitados recursos médicos disponibles y las condiciones únicas que presenta el espacio. Las decisiones se basan en protocolos predefinidos, pero también pueden requerir adaptaciones según las circunstancias de cada misión. Em, la importancia de la toma de decisiones médicas en el espacio radica en los desafíos únicos del espacio que afectan la salud de los astronautas. El espacio no solo es un entorno de microgravedad y radiación cósmica, sino que también implica condiciones de aislamiento prolongado y el acceso escaso a infraestructura médica avanzada. Estos factores hacen que la salud física y psicológica de los astronautas se vea comprometida, lo que plantea la necesidad de decisiones médicas rápidas y eficaces. También tenemos a la incapacidad de acceder a servicios médicos inmediatos, que una de las razones más importantes por las que la toma de decisiones médicas en el espacio es crucial es la falta de un acceso inmediato a instalaciones médicas en caso de que exista una emergencia, a diferencia de cómo ocurre aquí en la Tierra. También tenemos a la necesidad de protocolos médicos predefinidos, que en el entorno espacial está lleno de incertidumbre y las condiciones de salud pueden cambiar rápidamente. Por ello, es imprescindible que se implementen protocolos médicos bien definidos que puedan aplicarse en situaciones de emergencia. Como número 4 tenemos a la telemedicina, que esta es una herramienta fundamental para la toma de decisiones médicas. ¿Por qué es que juega este papel fundamental? Pues bueno, a través de ella los astronautas pueden consultar con médicos en la Tierra en tiempo real para recibir orientación en situaciones médicas complejas. También, finalmente, está la relevancia de la capacitación médica para los astronautas. Dado que la toma de decisiones médicas en el espacio dependerá en gran medida de los recursos limitados y de la capacidad de los astronautas para actuar bajo presión, la capacitación médica es un elemento fundamental en la preparación de la tripulación. Antes de las misiones, los astronautas reciben un entrenamiento intensivo que resulta la clave para asegurar que los astronautas no solo dependan de la telemedicina, sino que también tengan la capacidad de tomar decisiones rápidas y efectivas por sí mismos. Bueno, a continuación conoceremos el proceso de toma de decisiones médicas en el espacio. El paso número 1 es la evaluación inicial de la condición médica. La toma de decisiones en el espacio comienza con una evaluación inicial de la condición del astronauta, que puede ser realizada por él mismo o por un compañero de la tripulación. Esta evaluación tiene como objetivo identificar síntomas y signos clínicos y establecer la gravedad de la situación. Debido a la falta de acceso inmediato al personal médico especializado en el espacio, los astronautas deben ser capaces de realizar una autoevaluación precisa y seguir los protocolos médicos establecidos. Y una vez que ya se tiene estos signos y síntomas clínicos y la gravedad, entonces se manda un reporte a la Tierra. Este paso es crucial ya que permite que los médicos puedan realizar un diagnóstico preliminar basado en los síntomas reportados y la información proporcionada por el astronauta. El paso número 2 es el diagnóstico remoto y consulta con médicos en la Tierra. El diagnóstico remoto se basa en la información transmitida por el astronauta, que incluye descripciones de síntomas y datos médicos en tiempo real. Utilizando tecnología avanzada, los médicos de la Tierra pueden realizar un diagnóstico preliminar gracias a esto. Sin embargo, el diagnóstico definitivo va a depender de la calidad de información que está siendo enviada para ellos y de las herramientas médicas limitadas disponibles en la nave espacial.
Y una vez realizado el diagnóstico, los médicos proporcionan instrucciones detalladas para que los astronautas puedan autoadministrarse o que un compañero les administre el tratamiento o llevar a cabo procedimientos médicos básicos con el equipo que ellos tienen disponible. Las consultas remotas son especialmente cruciales en este punto para todos aquellos problemas médicos complejos como las lesiones internas, enfermedades crónicas, que alguien haya tenido ya una lesión o algún traumatismo, una fractura, etcétera, donde la intervención inmediata de un médico terrestre ya es fundamental. El siguiente paso es la implementación del tratamiento y el manejo. Una vez que los astronautas han recibido instrucciones sobre el diagnóstico y tratamiento, se procede a la implementación del tratamiento a bordo de la nave espacial o de la estación espacial. Los astronautas tienen un acceso a un kit de medicamentos que en caso de una emergencia médica, los médicos en la Tierra van a guiar al astronauta sobre cómo administrarse el medicamento adecuado, ajustando las dosis según sea necesario. Y en situaciones donde es necesario realizar procedimientos médicos como suturas o tratamiento de heridas graves, los astronautas deben de estar entrenados para llevarlos a cabo. Y los protocolos médicos especifican qué tipo de procedimientos pueden realizar los astronautas y cuáles deben esperar a realizarse en la Tierra en caso de que esto sea posible. Y los tratamientos. Las misiones espaciales prolongadas requieren un seguimiento continuo de los astronautas. Y los astronautas deben realizar autoevaluaciones regulares y seguir los protocolos médicos establecidos para evaluar su estado físico y emocional durante toda la misión. Este seguimiento es crucial para evitar que las condiciones de salud de los astronautas se deterioren durante el transcurso de la misión. Y la salud psicológica también es un aspecto crítico de la toma de decisiones médicas en el espacio, ya que el aislamiento, el estrés y la falta de interacción social pueden afectar negativamente el bienestar emocional de los astronautas. Entonces, hasta aquí termina el proceso de la toma de decisiones médicas en el espacio. ¿Cuáles son los principales desafíos para la toma de decisiones médicas en el espacio? Bueno, dentro de los principales está la limitación de recursos médicos. Uno de los desafíos más significativos, pues va a ser que a diferencia de los hospitales que tenemos aquí en la Tierra, donde los médicos tienen acceso a una amplia gama de equipos médicos y medicamentos especializados, obviamente teniendo en cuenta que no en todos los de aquí los de la Tierra, pero bueno, donde sí podemos, pues es diferente. Sin embargo, los astronautas en el espacio solamente van a disponer de un conjunto limitado de herramientas y de medicamentos, así como de equipos médicos. Perdón. También el otro punto son las condiciones extremas del entorno espacial. El espacio exterior, como ya lo habíamos visto en clases pasadas, es un entorno extremo que presenta condiciones físicas que afectan la salud de los astronautas de manera única, como la microgravedad, la radiación cósmica, el aislamiento, en general la exposición a un entorno cerrado durante largas misiones son factores que complican la toma de decisiones médicas. También vamos a tener el aislamiento y la salud mental, que es un punto muy importante que he venido repitiendo, pero estos son factores que durante las misiones espaciales prolongadas principalmente presentan un desafío importante para la salud mental de los astronautas. El estrés psicológico derivado de la separación de la Tierra, la soledad, la falta de contacto con la familia y los amigos y la presión constante pueden afectar gravemente el bienestar emocional de los astronautas. También tenemos a las limitaciones de la comunicación y consultas médicas remotas, que este es otro gran desafío para la toma de decisiones médicas en el espacio, debido a que, aunque las tecnologías de la telemedicina y comunicación remota ya han tenido un avance, no podemos contar con que estas siempre van a tener esta eficacia. Siempre puede haber errores o puede haber interferencia e incluso los cambios de los horarios que tenemos en la Tierra en comparación con los del espacio van a ser diferentes. Entonces esto también puede ser un factor que interfiera con la rapidez de la toma de decisiones médicas.
Entonces, a manera de conclusión, la toma de decisiones médicas en el espacio es crucial para garantizar la salud y la seguridad de los astronautas en un entorno extremo. Dado el aislamiento y los recursos limitados, los astronautas deben ser capacitados para enfrentar emergencias médicas con protocolos claros y herramientas como la medicina. La capacitación en primeros auxilios, el manejo de equipos médicos y la gestión de la salud mental van a ser esenciales para asegurar que puedan tomar decisiones rápidas y efectivas. Y a medida que las misiones espaciales se expanden, la necesidad de sistemas de apoyo médicos sólidos y una capacitación avanzada será aún más urgente para proteger a todos aquellos astronautas en este tipo de misiones. Entonces, con esto finalizamos los temas del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo quedó claro? Los escucho. Me voy a pasar para acá para ver si alguien quiere poner algo en el chat o finalizamos. Bueno, creo que todo está bien. Entonces, pues eso sería todo y muchas gracias por su atención.